Resuelve esto y te doy 1.000.000. Se burló el millonario. La limpiadora respondió en 5 segundos. La ecuación. El cuaderno de tapas rojas estaba sobre el piso de mármol. Nadie lo vio caer. Nadie lo vio ahí. Solo Consuelo sabía que era suyo. Y Consuelo en ese momento tenía los ojos fijos en la pizarra de cristal donde el licenciado Fulgencio Aldama acababa de escribir, con marcador negro y brazo extendido como si estuviera firmando una sentencia, la ecuación más larga que ella había visto en 15 años. El licenciado soltó el marcador. Rebotó 2 veces sobre el suelo. Nadie lo recogió. Don Abundio, el encargado del 3er piso, estaba en el pasillo con su carrito de limpieza cuando escuchó la carcajada. Era una carcajada gruesa, de hombre que lleva mucho tiempo acostumbrado a que nadie le contradiga. Asomó la cabeza por la puerta entreabierta de la sala de juntas, solo un poco, lo suficiente, y lo que vio lo hizo quedarse quieto con la mano en el jalador del carrito. Había como 12 personas ahí dentro. Trajes oscuros, relojes que brillaban desde el pasillo, el olor a café importado mezclado con algo que Abundio no supo nombrar pero que siempre había asociado con el dinero viejo. Y al frente, de pie junto a la pizarra, el licenciado Fulgencio Aldama, dueño de todo lo que se veía desde cualquier ventana de ese edificio y de varios edificios más, señalando con el dedo, riendo. Y en el centro de la sala, con el uniforme azul y los guantes amarillos todavía puestos, estaba Consuelo. No se veía asustada. Eso fue lo que Abundio no pudo procesar. No se veía asustada para nada. La Torre Aldama tenía 34 pisos, ocupaba media manzana sobre el Paseo de la Reforma y estaba avaluada, según el último dictamen fiscal, en 2.300 millones de pesos. Era el orgullo de 3 generaciones de la familia Aldama. El licenciado Fulgencio lo mencionaba en cada junta, en cada entrevista, en cada discurso de fin de año frente a los empleados que aplaudían desde sus uniformes y sus contratos temporales. Consuelo llevaba 4 años limpiando esa torre. 4 años de lunes a sábado, turno de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Conocía cada baño, cada pasillo, cada mancha de café que nadie más veía pero que volvía si no la trataban con el producto correcto. Conocía la grieta detrás del panel del elevador central. La había reportado 2 veces por escrito, ninguna vez le respondieron. Esa mañana había llegado a limpiar la sala de juntas del piso 22 antes de que empezara la reunión. Había acomodado las sillas, había pasado el trapo húmedo sobre la pizarra de cristal, había recogido los vasos del día anterior. Ya estaba por salir cuando entró el primero de los trajes. «Espérate», le dijo el licenciado Fulgencio, sin voltear a verla. «Aquí necesito que quedes». Consuelo no preguntó para qué. Se quedó junto a la pared, con el trapo doblado en la mano, mientras la sala se llenaba. La ecuación la escribió él mismo, despacio, con una concentración que parecía actuada. Llenó casi toda la pizarra. Integrales anidadas, sumatorias con índices que cambiaban de variable. Una derivada parcial encadenada a una función implícita que a su vez dependía de un sistema de 3 ecuaciones diferenciales. Al final, en la esquina inferior derecha, encerró un símbolo en un óvalo rojo. «Esto», dijo el licenciado Fulgencio, golpeando el óvalo con el marcador, «es lo que necesitamos resolver para aprobar la expansión estructural del ala norte. Nuestros ingenieros llevan 2 semanas y no llegan a nada». Hizo una pausa. Miró alrededor de la sala con esa sonrisa que Consuelo había aprendido a reconocer desde el primer mes. La sonrisa de antes del golpe. «Pero miren qué afortunados somos», dijo, y giró hacia ella. «Tenemos aquí a una experta». Algunas personas rieron, otras sonrieron sin entender bien. Consuelo no se movió. «A ver, señora». El licenciado Fulgencio abrió los brazos, magnánimo, como si estuviera ofreciendo un regalo. «Resuelve esto y te doy 1.000.000 de pesos. Te lo juro por mi madre». Más risas. Un hombre de bigote canoso se cubrió la boca. Otro sacudió la cabeza como si la broma fuera demasiado buena para soportarla de pie. Consuelo miró la pizarra. No como quien mira algo que no entiende.
como quien mira algo que ya conoce y está verificando que sigue igual. 5 segundos, tal vez menos. El sistema no cierra, dijo. Hay un error en el tercer renglón. La derivada está aplicada sobre la variable equivocada. Si corriges eso, la integral del segundo bloque se simplifica sola y el símbolo que encerró ahí, señaló el óvalo rojo sin acercarse, vale exactamente 0.75. Silencio. No el silencio de cuando alguien dice algo gracioso y todos esperan el remate. El otro silencio, el que pesa. El licenciado Fulgencio no rió. Tenía el marcador en la mano y lo apretó, aunque no lo soltó. Miró la pizarra. Miró a Consuelo. Volvió a mirar la pizarra. Uno de los ingenieros, un hombre joven que había estado callado todo el tiempo en la esquina izquierda, sacó su teléfono despacio. Empezó a teclear. Esperó. Frunció el ceño. Tecleó algo más. No dijo nada. Pero su cara dijo todo. Consuelo ya había doblado el trapo y lo había metido en el bolsillo del uniforme cuando el licenciado Fulgencio encontró las palabras. ¿Dónde aprendiste eso? Ella lo miró. Solo un momento. Mi turno termina a las 2, dijo. ¿Necesita algo más antes de que me vaya? Nadie respondió. Recogió su carrito del pasillo. Abundio se hizo a un lado sin decir nada, con los ojos muy abiertos, y caminó hacia el elevador de servicio. Adentro del carrito, debajo de los frascos de limpiador y los rollos de papel, estaba el cuaderno de tapas rojas. Lo había recogido del piso de mármol antes de que alguien más lo notara. Lo puso bajo su brazo sin mirarlo. El elevador bajó en silencio. ¿Y tú crees que el licenciado Fulgencio va a dejar que eso quede así, nada más? ¿Crees que un hombre como ese puede quedarse con esa imagen en la cabeza? Una mujer con guantes amarillos resolviéndole la ecuación que sus ingenieros no pudieron. ¿Sin hacer algo al respecto? Porque lo que Consuelo no sabe todavía es que el licenciado Fulgencio ya había visto ese cuaderno de tapas rojas antes, hace 15 años, en otras manos. Pero bueno, antes de que te cuente lo que pasó después, si ya esta historia te tiene con el corazón apretado, imagínate lo que viene. Dale like y suscríbete para que no te pierdas ningún capítulo. Los viernes doblaba el jaleco. No cualquier jaleco. Era uno pequeño, de tela gruesa color azul marino, con el nombre bordado en hilo blanco sobre el bolsillo izquierdo. Las letras estaban un poco deshilachadas ya, pero todavía se leían. Ing M. Soledad Reyes. Lo doblaba en 4, siempre en el mismo orden. Primero los lados, luego desde abajo, luego lo más delgado que pudiera, y lo metía en el cajón de la mesita de noche. Nunca le preguntaron por qué. Su hija había aprendido a no preguntar. Su vecina, doña Epifania, tampoco. Aunque una vez la había visto desde la ventana y había comentado, como sin querer, que qué bonito era guardar las cosas de los hijos. Consuelo no la había corregido. El jaleco no era de su hija. Esa noche, después de lo que pasó en el piso 22, Consuelo llegó a su departamento en Tepito a las 3:15. Se quitó los zapatos en la entrada. Fue directo a la cocina, puso agua a calentar, sacó una bolsa de manzanilla que ya tenía el hilo roto. La amarró con un nudo. Esperó. El cuaderno de tapas rojas estaba sobre la mesa. No lo había abierto. Lo había traído en el carrito. Lo había metido en su bolsa al salir del edificio. Lo había cargado en el metro parada por parada con la mano encima, sin quitarla. Como si alguien pudiera quitárselo. Como si alguien supiera lo que era. El agua hirvió. Lo sirvió. Se sentó. Afuera, la calle de Tepito a esa hora era su propio idioma. Las voces desde el tendajón de la esquina. Una moto que arrancaba y no cerraba bien. La tele de don Tranquilino a todo volumen desde el segundo piso. Consuelo conocía cada sonido. Llevaba 16 años en ese departamento, y los sonidos de la calle eran lo más parecido que tenía a una constante. Tomó el té. No abrió el cuaderno. Había estudiado ingeniería estructural en la UNAM. Generación 1987. Terminó en 5 años exactos, cosa que en aquel entonces
no era tan común para una mujer del rumbo de Tepito, cuyos padres vendían quesadillas en el mercado de Jamaica. Su padre había muerto antes de verla titularse. Su madre llegó a la ceremonia con los zapatos que guardaba para las bodas y no lloró, pero se limpió los ojos 3 veces con el dobladillo del vestido. El jaleco azul se lo regalaron sus compañeros de generación cuando terminó el servicio social. Ing. M. Soledad Reyes. Su nombre de soltera, el que usaba en los proyectos, el que aparecía en las publicaciones técnicas del boletín del colegio. Soledad. Así le decían en la facultad. En la calle era Consuelo, siempre había sido Consuelo, pero ahí adentro, entre fórmulas y planos y noches de desvelo con café de olla, era Soledad. 2 nombres. Nunca le pareció extraño, hasta que lo fue. El proyecto de la Torre Aldama lo había desarrollado entre 1994 y 1996. 2 años de cálculos, de ajustes, de discusiones técnicas con el equipo del despacho Peña & Asociados, donde trabajaba como especialista en análisis sísmico. Era el proyecto más grande que había tocado. 34 pisos en suelo lacustre, en zona de alta vulnerabilidad sísmica, con una propuesta de cimentación compensada que nadie en México había intentado a esa escala. El licenciado Fulgencio Aldama tenía entonces 43 años y una reputación que se construía sobre la certeza de que siempre ganaba. Se había presentado al despacho referido por un senador, había revisado los planos con la paciencia de quien ya sabe que va a quedarse con todo, y había pedido 3 modificaciones menores que no eran menores. El ingeniero Peña las había aprobado. Consuelo, Soledad, entonces, había dicho que no. No en voz alta, frente a todos. En un memorándum de 4 páginas con anexos técnicos donde explicaba, punto por punto, por qué las modificaciones comprometían la integridad del eje central de cimentación. Lenguaje técnico, referencias normativas, gráficas de distribución de carga. Todo en orden. El ingeniero Peña la había llamado a su oficina al día siguiente y le había dicho, con esa amabilidad que es peor que el enojo porque no te deja responder, que quizás ella no entendía bien cómo funcionaba el mundo real de la construcción, que los clientes tenían necesidades, que el proyecto era del despacho, no de ella. Ella había vuelto a su escritorio, había guardado una copia del memorándum en su cajón, y al día siguiente había llegado a trabajar como siempre, porque tenía 29 años, y una madre que pagaba renta, y no había otra opción. 3 semanas después, el licenciado Fulgencio Aldama había firmado el contrato. El ingeniero Peña había dado una entrevista en un periódico de negocios donde describía el sistema de cimentación compensada como una innovación desarrollada íntegramente por el despacho. El nombre de Consuelo no aparecía. La denuncia que presentó ante el Colegio de 1900 Ingenieros tardó 8 meses en responderse. La respuesta decía que no había elementos suficientes para proceder. El ingeniero Peña la había despedido 4 semanas después de que presentó la denuncia, con una carta donde argumentaba bajo rendimiento sostenido y actitudes que afectan el clima laboral. Consuelo tenía 30 años. Tenía el memorándum. Tenía las copias. No tenía trabajo ni dinero para un abogado que quisiera ir contra un despacho respaldado por un senador y un constructor con 2.300 millones de pesos en propiedades. Guardó todo en una caja. Archivó la caja. Buscó otro trabajo. No encontró otro trabajo en ingeniería. No porque no supiera, lo sabía todo el que la conocía, sino porque el ingeniero Peña había hecho unas cuantas llamadas. En ese mundo, las llamadas del ingeniero Peña valían más que cualquier expediente. Consiguió trabajo limpiando, primero en una clínica, luego en un hotel, luego en una empresa de mensajería, luego en la Torre Aldama. La primera vez que entró por la puerta de servicio y vio el vestíbulo de mármol, sintió algo que no supo nombrar. No era ira. Ya había pasado por la ira. Era algo más frío, más quieto, como cuando reconoces un lugar en un sueño y sabes, sin que nadie te lo diga, que ya estuviste ahí. Siguió empujando el carrito. Don Abundio llamó esa noche. Lo había conseguido su número hacía tiempo. Por si algo se ofrecía en el edificio, había dicho él.
aunque los dos sabían que era porque Abundio era de esas personas que coleccionan números de teléfono como otros coleccionan estampillas, sin un propósito claro, pero con la certeza de que algún día van a servir. «Oiga, Consuelo», dijo, sin saludar. «¿Ya supo lo que están diciendo allá arriba?» «¿Qué están diciendo?» «Pues que el licenciado está furioso, que mandó llamar a su asistente y le preguntó quién autorizó que usted estuviera en esa sala». Consuelo dejó la taza sobre la mesa. «¿Y qué le dijo el asistente?» «Le dijo que nadie, que el licenciado mismo la había mandado quedar». Silencio. «¿Y sabe qué me pareció lo más chistoso?», siguió Abundio. «Que el ingeniero ese, el flaquito que estaba en la esquina, el que sacó el teléfono, pues revisó la ecuación, revisó todo, y resulta que sí, que tiene usted razón, que el número ese era 0.75. Ya sé. Sí, pues, yo también ya sé que ya sabe. Nomás le cuento para que sepa que los demás ya saben que usted sabe». Consuelo casi sonrió. Casi. «Buenas noches, don Abundio». «Buenas noches. Ah, oiga, una cosa más». «¿Qué?» «Vi que se le cayó algo en la sala. Un cuaderno rojo, creo. Lo fui a recoger y ya no estaba». «¿Lo encontró?» Una pausa. Corta. «Sí», dijo Consuelo. «Lo encontré». Colgó. Miró el cuaderno sobre la mesa. Las tapas rojas, los bordes un poco doblados de tanto abrirlo y cerrarlo a lo largo de 15 años. En la primera página, con letra que ya no era exactamente la misma que la de ahora, estaba escrito un nombre. No el nombre que usaba en el edificio, el otro. Lo cerró. Lo metió debajo del jaleco en el cajón. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no soñó con nada. ¿Y tú qué harías en su lugar? ¿Callarías otra vez, como hiciste durante 15 años? ¿O ya sería demasiado, ya sería el momento? Porque el licenciado Fulgencio Aldama esa noche tampoco durmió. Y cuando alguien como él no duerme, por la mañana alguien paga el precio. Dale like y suscríbete para no perderte la siguiente parte. Lo que viene nadie se lo esperaba. El lunes llegó con lluvia. No la lluvia de verano que cae fuerte y pasa rápido. La otra, la que empieza antes del amanecer, fina como polvo mojado, y se queda todo el día pegada a las ventanas y a la ropa y al ánimo de la gente. Consuelo llegó a la Torre Aldama a las 5:55, como todos los días, con el impermeable doblado sobre el brazo porque ya sabía que en el edificio no lo iba a necesitar, pero afuera sí. El guardia del turno nocturno le abrió sin mirarla. El carrito estaba donde siempre. El producto de pisos, las franelas, los atomizadores alineados por tamaño. Todo en su lugar. Todo exactamente igual a cualquier otro lunes de los últimos 4 años, excepto que Consuelo, mientras acomodaba los guantes amarillos en sus manos, supo que no era igual. Lo supo en la manera en que la supervisora, la señora Refugio, la miró cuando entró al cuarto de limpieza. Un segundo de más, y luego miró para otro lado. El ingeniero que había sacado el teléfono en la sala de juntas se llamaba Dagoberto Leal. Tenía 34 años, una maestría en estructuras de la Universidad Iberoamericana, y llevaba 8 meses trabajando como coordinador técnico del proyecto de expansión del ala norte. Era bueno en su trabajo. Lo sabía, y eso a veces le pesaba más que no saberlo, porque ser bueno en un trabajo que depende de un hombre como Fulgencio Aldama tiene un costo particular. Esa mañana llegó a su oficina del piso 16 a las 7:15. Sobre su escritorio había un sobre manila sin remitente. Adentro, una hoja con membrete de la empresa y 4 líneas mecanografiadas que le informaban que su contrato, por decisión de la Dirección General, no sería renovado al término del mes. Sin firma, sin explicación. Dagoberto leyó las 4 líneas 3 veces. Las dobló. Las metió en el cajón. Abrió su computadora y siguió trabajando, porque no sabía hacer otra cosa cuando algo lo golpeaba, y porque la ecuación de la pizarra todavía no lo dejaba dormir. Había revisado los cálculos de Consuelo esa misma noche, solo en su oficina, después de que todos se fueron. Había tardado 40 minutos en verificarlo todo. No porque fuera difícil, sino porque se negaba a aceptar lo que veía, que era correcto, que era más que correcto.
que la simplificación que ella había señalado no solo resolvía el símbolo encerrado en el óvalo rojo, sino que desnudaba un error estructural en los planos del ala norte que él mismo había firmado sin detectar. 0.75. No era solo un número, era la diferencia entre una expansión segura y una que, bajo las condiciones sísmicas proyectadas para la zona, tenía una probabilidad de falla del 17% en los primeros 20 años. Guardó todo en una carpeta encriptada. No sabía bien para qué, pero lo guardó. Consuelo estaba limpiando el corredor del piso 16 cuando vio a Dagoberto salir de su oficina con una caja de cartón bajo el brazo. No era grande la caja. Cabían en ella una planta pequeña, un portarretratos, 2 o 3 folders. Las cosas que uno lleva al trabajo cuando cree que se va a quedar. Ella siguió trapeando. Él pasó a su lado sin detenerse, pero en el último momento, ya casi en el elevador, giró. «Señora», dijo. Consuelo levantó la vista. Él la miró un momento. Tenía algo en los ojos que ella reconoció, aunque hacía mucho que no lo veía en la cara de nadie más que en la suya propia cuando se miraba al espejo. La expresión de alguien que acaba de entender algo y no sabe todavía si lo va a decir en voz alta o lo va a guardar para siempre. ¿Usted sabe lo que significaría si el error en los planos del ala norte no se corrige? Consuelo no respondió de inmediato. Apretó el mango del trapeador. Sí, dijo. Lo sé. Dagoberto asintió. Una vez, despacio. Yo también, dijo. El elevador llegó. Él entró. Las puertas se cerraron. Consuelo quedó sola en el corredor con el olor a limpiador de pinos y la lluvia pegada en los vidrios del pasillo, y algo moviéndose muy despacio en su pecho, como agua que empieza a calentar todavía sin hacer ruido. Esa noche, sentada en su mesa de la cocina con el cuaderno de tapas rojas abierto por primera vez en semanas, Consuelo escribió. No mucho. 4 renglones, con la misma letra apretada de siempre, en la última página que quedaba en blanco. Escribió la fecha. Escribió el nombre del edificio. Escribió: error en eje central, ala norte, coeficiente sísmico subestimado, probable falla en 17% de escenarios proyectados. Y debajo, en letras un poco más grandes: testigo, de Leal, coordinador técnico, despedido 24 de octubre. Cerró el cuaderno. Lo que no escribió, porque no había para qué, era que conocía ese error. Que ese error era una consecuencia directa de las modificaciones que el ingeniero Peña había aprobado 15 años atrás en contra de su memorándum. Que ella lo había visto venir. Que había dicho que no. Que nadie la escuchó. No lo escribió porque ya estaba escrito. En las 4 páginas del memorándum que guardaba en la caja, en el cajón de la cómoda, debajo del jaleco azul. La señora Refugio la llamó a su cubículo al día siguiente, martes, a las 8 de la mañana. Era una mujer de unos 50 años, pelo recogido con un broche de carey, manos que olían permanentemente a cloro, aunque hacía años que no limpiaba ella misma. Había sido supervisora de limpieza en la Torre Aldama durante 11 años. Era justa, en la medida en que le era posible serlo dentro de un sistema que no estaba diseñado para que ella pudiera serlo del todo. Consuelo, dijo sin rodeos. Vengo de hablar con recursos humanos. Consuelo esperó. Dice la dirección que lo de la sala de juntas del viernes fue una falta de protocolo, que el personal de limpieza no debe permanecer durante juntas ejecutivas. El licenciado me pidió que me quedara. Lo sé. La señora Refugio bajó la voz, aunque estaban solas. Y tú sabes que eso no importa ahora. Consuelo lo sabía. ¿Me están corriendo? Todavía no, pero quieren que firmes un documento, una especie de reconocimiento de que la situación fue irregular y que no volverá a suceder. ¿Y si no firmo? La señora Refugio no respondió de inmediato. Se limpió las manos en la bata, aunque no tenía nada en ellas. Yo en tu lugar firmaría, dijo al final, y seguiría haciendo bien mi trabajo, y esperaría. Consuelo la miró. ¿Esperar qué? La supervisora suspiró.
Y en ese suspiro había 11 años de saber exactamente cómo funcionaba ese edificio y no poder decirlo en voz alta. No lo sé, dijo. Pero tú sí. Esa tarde, mientras limpiaba el baño de visitas del piso 22, el mismo piso de la sala de juntas, el mismo mármol, el mismo edificio que ella había calculado en otra vida, Consuelo encontró algo. Estaba dentro del bote de basura, doblado en 4 como si alguien lo hubiera querido esconder, pero no hubiera tenido tiempo de tirarlo bien. Un plano. Parcial. Solo 3 hojas, pero suficiente. El encabezado decía, Proyecto Expansión Ala Norte. Revisión 4. Octubre 2010. Lo leyó parada junto al bote, con los guantes puestos, con el sonido del extractor de aire de fondo. Revisión 4. Eso significaba que había habido 1, 2, 3 revisiones anteriores, y que alguien había desechado esta. Dobló los 3 planos con cuidado. Los metió en el bolsillo interno del uniforme, junto al cuaderno. No los sacó en todo el camino de regreso a casa. En el metro, con la mano encima del bolsillo, contó las estaciones. 11 paradas, las mismas de siempre, pero esa noche, sobre la mesa de la cocina, bajo la luz amarilla del foco de 60 watts, que llevaba 3 meses parpadeando, y que ella seguía sin cambiar porque había cosas más urgentes, desplegó los 3 planos y los puso junto al cuaderno abierto, y empezó a leer. No como una faccineira que encontró algo que no era suyo, como una ingeniera que por fin tiene en las manos lo que lleva 15 años esperando. ¿Y tú crees que esos planos llegaron a ese bote de basura por accidente? ¿Crees que alguien los tiró sin pensar? ¿O crees que alguien los dejó ahí para que alguien los encontrara? Porque Dagoberto Leal esa mañana había vaciado su escritorio, y su oficina era la más cercana al baño de visitas del piso 22. Dale like y suscríbete. Lo que viene en la siguiente parte cambia todo lo que creías saber de esta historia. El licenciado Fulgencio Aldama no durmió bien el jueves. No era algo que le sucediera seguido. Tenía una cama de 1,90 m por 2,10 m, colchón de memory foam importado de Italia, cortinas blackout que bloqueaban hasta el último hilo de luz del Paseo de la Reforma. Había dormido bien en camas peores, en épocas peores, cuando su padre todavía vivía y el apellido Aldama no pesaba tanto. Dormir bien era una habilidad que él consideraba parte de su carácter. Los hombres débiles se desvelaban, los fuertes decidían y descansaban. Pero esa noche el número no lo dejaba. 0.75. Lo había mandado verificar a 2 ingenieros distintos, sin decirles qué era lo que estaba revisando ni por qué. Los 2 llegaron al mismo resultado. Uno tardó 20 minutos. El otro, 12. Una empleada de limpieza lo había resuelto en 5 segundos. Se levantó a las 3 de la mañana, fue a su estudio, sirvió 2 dedos de whisky escocés y se quedó mirando los planos del ala norte que tenía extendidos sobre el escritorio desde hacía una semana. Los mismos planos que su director técnico le había presentado como definitivos. Los mismos que él había firmado. Buscó el tercer renglón de la ecuación. Ahí estaba. El error. Claro, ahora que sabía dónde mirar. Cerró los planos, terminó el whisky, y tomó la única decisión que sabía tomar cuando algo lo incomodaba. Encontrar la manera de que el problema desapareciera antes de que alguien más lo notara. El viernes por la mañana, la señora Refugio reunió al equipo de limpieza en el cuarto de materiales del sótano. Eran 14 personas. Consuelo los conocía a todos. La joven Natividad Gómez, no la hija del licenciado, otra Natividad de 23 años de Ecatepec, que siempre llegaba con los audífonos puestos aunque ya sabía que la señora Refugio se los iba a pedir que quitara. El señor Celestino, 61 años, el más antiguo del equipo, que había visto pasar a 4 directores generales y decía que todos eran iguales debajo del traje. Don Abundio, que era del piso 3, y técnicamente no tenía que estar ahí, pero se había colado porque, según él, no más quería saludar. La señora Refugio esperó a que todos estuvieran callados. Recursos Humanos me informó esta mañana. Dijo, con la voz de quien lee algo que preferiría no leer,
que a partir del 1 del mes próximo, la Torre Aldama va a cambiar de empresa de servicios de limpieza. Todos sus contratos actuales quedan terminados en esa fecha. Silencio. El señor Celestino fue el primero en hablar. ¿Todos? Todos. Don Abundio abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. ¿Y eso por qué? Dijo. Si aquí todo está bien limpio. Yo personalmente garantizo el tercer piso, que parece espejo. Nadie rió, aunque en otro momento sí hubieran reído. Consuelo no dijo nada. Tenía los guantes amarillos en la mano, doblados, y los apretó una vez. Solo una. Esa tarde encontró sobre su casillero un sobre blanco con su nombre escrito a mano. Adentro, una citación de recursos humanos para el lunes siguiente, 8 de la mañana, para formalizar el proceso de liquidación correspondiente. Lo leyó 2 veces. Lo dobló. Lo metió en la bolsa. Caminó al elevador de servicio. Presionó el botón del piso 22. Esperó. Las puertas se abrieron. El corredor estaba vacío. La sala de juntas, cerrada con llave. La pizarra de cristal, visible desde la puerta de vidrio, estaba limpia. Alguien había borrado la ecuación. Consuelo miró la pizarra unos segundos. Luego se giró y caminó al baño de visitas. Sacó los materiales del carrito. Empezó a limpiar. No porque tuviera que hacerlo, porque necesitaba hacer algo con las manos mientras pensaba. Lo que el licenciado Fulgencio no sabía, lo que nadie en el edificio sabía, excepto Dagoberto Leal y ahora Consuelo, era que la revisión 4 de los planos del ala norte no era la única copia que existía fuera de los servidores de la empresa. Dagoberto había trabajado 8 meses en ese proyecto. 8 meses de reuniones, de correcciones, de versiones que se descartaban y se rehacían. Y como todo ingeniero que ha aprendido a desconfiar de los sistemas de archivo de las empresas donde trabaja, había guardado copias locales en una memoria USB que cargaba en el llavero. Cuando vació su escritorio el martes por la mañana, se llevó la memoria. Y los 3 planos de la revisión 4 que había dejado en el bote de basura del baño de visitas del piso 22 no habían llegado ahí por accidente. Los había dejado él. No con una nota, sin ninguna explicación. Solo los planos, doblados en 4. En el único bote que sabía que Consuelo vaciaba personalmente cada tarde. Porque en 8 meses de trabajar en ese edificio, Dagoberto Leal había aprendido 2 cosas sobre Consuelo: que era la única persona del equipo de limpieza que vaciaba los botes con guantes y revisaba el contenido antes de tirarlo, y que una vez, hace 3 meses, había visto cómo ella corregía con lápiz, discretamente, sin decir nada, un error de suma en la hoja de pedido de materiales que la señora Refugio había pegado en el cuarto del sótano. Una corrección de decimales. Pequeña. Exacta. Invisible para quien no supiera lo que buscaba. Dagoberto había guardado eso. El cuaderno de tapas rojas estaba sobre la mesa de la cocina cuando sonó el teléfono. Número desconocido. Consuelo dudó. Contestó. ¿Señora Consuelo? Era una voz de hombre, joven, un poco tensa. Soy Dagoberto Leal, el ingeniero del piso 16. Sé quién es. Encontró los planos. No era una pregunta. Sí, dijo Consuelo. Una pausa corta. Del otro lado se escuchaba algo de fondo, como tráfico o viento, como si él estuviera hablando desde la calle. ¿Los tiene todavía? Sí. Hay algo que no está en esos planos, dijo Dagoberto. Algo que solo existe en los archivos internos del servidor de la empresa y en mi memoria USB. Un estudio de suelo del 96 que el licenciado Aldama pagó, recibió y nunca registró en el expediente de construcción. Un estudio que demuestra que el terreno donde está la torre tiene condiciones sísmicas distintas a las que se usaron para los cálculos de cimentación. Consuelo no respondió de inmediato. Afuera, la calle de Tepito era su idioma habitual. La moto, la tele de don Tranquilino, una voz de mujer que llamaba a alguien que no contestaba. ¿De qué año es el estudio?, dijo ella despacio. Noviembre de 1996. Consuelo cerró los ojos. Un segundo. Noviembre de 1996.
2 meses después de que el ingeniero Peña firmara las modificaciones. 4 meses después de que ella presentara su memorándum, advirtiendo exactamente eso, que las condiciones sísmicas del terreno no correspondían a los valores estándar de la zona, que alguien lo había estudiado, que alguien lo había sabido, y que alguien lo había guardado en un cajón durante 15 años mientras el edificio se construía encima de esa verdad. «¿Dónde está usted ahorita?», dijo Consuelo. Se encontraron en una taquería de la colonia Guerrero, a 2 estaciones de metro de la Torre Aldama. Eran las 9 de la noche. El lugar estaba casi vacío. Un señor mayor comiendo solo en la esquina. La taquera viendo su teléfono detrás del mostrador. La televisión en un partido que nadie estaba mirando. Dagoberto llegó primero. Tenía la memoria USB en la mano cuando ella entró, cosa que Consuelo notó como un error. Nunca muestres lo que traes antes de saber si puedes confiar. Pero no dijo nada. Se sentaron. La taquera se acercó sin apuro. ¿Van a querer algo? 2 de canasta, dijo Consuelo, y agua. Cuando la taquera se fue, Dagoberto puso la memoria sobre la mesa. Ahí está todo, dijo. El estudio del 96, las 4 versiones de los planos del ala norte, los correos internos donde el director técnico anterior le reportó al licenciado el problema con el coeficiente sísmico, y él respondió que siguieran adelante. Consuelo miró la memoria. No la tocó todavía. ¿Por qué me la da a mí? Dagoberto la miró. Porque yo ya no tengo trabajo ahí, dijo. Y usted tampoco va a tenerlo desde el 1 del mes. Y porque esos planos que dejé en el bote usted los leyó y entendió en una tarde lo que a mí me tardó 8 meses. Hizo una pausa. ¿Quién es usted? Consuelo tomó la memoria. La cerró en el puño. A alguien que dijo que no, dijo, cuando todavía servía de algo decirlo. Los tacos llegaron. Comieron. No hablaron más de los planos. Pero cuando Consuelo salió de la taquería esa noche, con la memoria en el bolsillo del abrigo y el cuaderno de tapas rojas bajo el brazo, supo, con la misma certeza con que había sabido el valor de ese coeficiente sin necesitar más de 5 segundos, que el licenciado Fulgencio Aldama acababa de cometer el único error que no tiene corrección. Había creído que quitarle el trabajo era quitarle la voz. No entendía que para Consuelo, perder el trabajo era lo único que le quedaba por perder. ¿Y tú crees que el licenciado Fulgencio, con todos sus años y todo su dinero, imaginó que la mujer a la que estaba corriendo de su edificio tenía en el bolsillo lo que puede derrumbarlo todo? Porque lo que viene ahora, cuando Consuelo abra esa memoria y vea lo que hay adentro, eso ya no tiene marcha atrás. Dale like y suscríbete. La siguiente parte es donde todo empieza a romperse. El 1 de noviembre amaneció con niebla. Consuelo llegó a la Torre Aldama a las 5:55, como todos los días, como si fuera cualquier día. Traía el impermeable. Traía sus guantes amarillos en la bolsa. Traía el cuaderno de tapas rojas y la memoria USB envueltos juntos en una bolsa de plástico dentro del bolsillo interior del abrigo, junto al pecho, donde se sentían como algo vivo, aunque no lo fueran. El guardia del turno nocturno le abrió, igual que siempre. Solo que esta vez, cuando ella caminó hacia el elevador de servicio, él la llamó. «Señora Consuelo». Ella se detuvo. Se giró. Recursos Humanos dijo que hoy tiene que pasar por oficinas antes de bajar al sótano. Una pausa. El guardia no la miraba directo. «Que lleve sus cosas personales». Consuelo asintió. No preguntó nada. El trámite duró 23 minutos. Una mujer joven de Recursos Humanos, con el cabello sujeto muy apretado y una pluma en la mano que no usó para nada, le explicó que el contrato con la empresa de limpieza había concluido y que, por lo tanto, su relación laboral con la Torre Aldama terminaba ese día. Le extendió un sobre con la liquidación calculada al día. 4 años, 2 meses, 14 días. Le pidió que firmara 3 documentos. Consuelo los leyó. Los 3. Sin apurarse. La mujer de Recursos Humanos esperó con la pluma en la mano y una paciencia profesional que se notaba que le costaba algo mantener. En el tercer documento,
Una línea hacia el final decía que la firmante reconocía no tener ninguna reclamación pendiente contra la empresa Aldama Corporativo S.A. de C.B., ni contra ninguna de sus subsidiarias, filiales o representantes. Consuelo leyó esa línea 2 veces. «Este no lo firmo», dijo. La mujer parpadeó. «¿Perdón?» «Los primeros 2 sí. Este no». «Señora, es un documento estándar. Todos los empleados que...» «No lo firmo», lo dijo sin elevar la voz, sin moverse en la silla. Con la misma calma con que había dicho el sistema no cierra frente a 12 trajes y una pizarra llena de fórmulas. La mujer de recursos humanos recogió los papeles. Dijo que iba a consultar con su supervisor. Salió. Tardó 12 minutos. Cuando volvió, traía los 2 documentos firmados y una cara que decía que la conversación había terminado, aunque nadie lo hubiera dicho en voz alta. Le entregó el sobre con la liquidación. Consuelo lo tomó. Se levantó. Se fue. Afuera, la niebla ya estaba levantando. Consuelo caminó media cuadra en dirección al metro. Luego se detuvo en la esquina. Había un puesto de tamales con una olla grande que echaba vapor. Se acercó. Pidió uno de rajas y uno de elote. Se los comió parada ahí, mirando la Torre Aldama desde la banqueta de enfrente. 34 pisos. La fachada de vidrio gris que por las mañanas capturaba el cielo y lo devolvía distorsionado. La entrada principal con sus 2 palmeras en macetones de cantera. La rampa del estacionamiento por donde entraban los coches que costaban más que lo que ella había ganado en toda su vida. La conocía de adentro. Cada pasillo, cada junta de muro, cada columna en cada piso, con su carga calculada, con su margen de tolerancia sísmica, con el error enterrado en el eje central que llevaba 15 años esperando el temblor equivocado. El tamal de rajas estaba demasiado salado. Se lo terminó de todas formas. Llegó a su departamento a las 10 de la mañana. Una hora rara para estar en casa un lunes. El sonido del edificio a esa hora era distinto al de las madrugadas. La señora del 2 lavando ropa, alguien con la radio puesta en una estación de música de banda, el golpe rítmico de algo que nunca había podido identificar y que venía del piso de arriba una vez por semana. Puso el sobre de la liquidación sobre la mesa. No lo abrió. Fue al cajón de la mesita de noche. Sacó el jaleco azul. Lo desdobló, por primera vez en mucho tiempo. Completamente. No lo dobló en 4 como hacía los viernes, sino que lo extendió sobre la cama, con los brazos abiertos, como si fuera a ponérselo. Ingele M. Soledad Reyes. El hilo blanco del bordado estaba deshilachado en la parte final de la S de Reyes. Hacía años que lo estaba. Ella lo había remendado 2 veces, y siempre se volvía a deshilachar, como si el nombre resistiera que lo mantuvieran demasiado entero. Lo miró un rato largo. Luego lo dobló de nuevo. En 4, en el mismo orden. Lo guardó. La llamada de su madre llegó al mediodía. Su madre tenía 74 años. Vivía en el mismo barrio de Jamaica donde Consuelo había crecido. Y tenía la cualidad, que a sus 74 años ya no se molestaba en disimular, de llamar exactamente cuando algo andaba mal, sin que nadie le hubiera dicho nada. «¿Cómo estás, hija?» «Bien, mamá». «¿Comiste?» «Sí». «¿Qué comiste?» «Tamales». Una pausa. «¿A las 10 de la mañana?» «Sí». Otra pausa. Más larga. «¿Te corrieron?» Consuelo cerró los ojos. «Me fui yo». «Ah», dijo su madre. Y en ese había 74 años de conocerla y de saber exactamente cuándo estaba mintiendo y cuándo estaba diciendo la verdad de una manera que no era del todo mentira. «¿Y qué vas a hacer?» «No sé todavía». «¿Tienes para el gasto?» «Sí». «¿Tienes para la renta?» «Sí». ¿Tienes para el agua?» «Mamá». Te pregunto porque una vez dijiste que sí tenías, y luego resulta que no tenías y tuve que... Tengo, mamá. Para todo. Su madre guardó silencio un momento. «Ven a comer el domingo», dijo al final. «Hago pozole». «Voy». «Y trae el hambre, porque hago mucho». Colgó.
Consuelo se quedó con el teléfono en la mano unos segundos. Afuera, el ruido del edificio seguía siendo el mismo. La radio de banda, el golpe del piso de arriba, la señora del 2, que había pasado de lavar a tendir. A las 3 de la tarde, don Abundio tocó la puerta. Traía en las manos una bolsa de plástico con 3 naranjas y un mango. «Mi señora me mandó», dijo. «Dice que cuando alguien tiene un mal día lo mejor es fruta». Consuelo se hizo a un lado para dejarlo pasar. Don Abundio entró, puso las frutas sobre la mesa, vio el sobre de la liquidación sin decir nada al respecto, y se sentó en la silla más cercana a la puerta, como quien sabe que no se va a quedar mucho. «Ya nos avisaron a todos», dijo. «Primera semana del mes nos vamos». «Ya sé. El señor Celestino dice que va a demandar, que tiene derechos». Hizo una pausa. «Yo le dije que hiciera lo que quisiera, pero que no me metiera a mí porque yo ya estoy grande para andar en tribunales». «Bien hecho». «Oiga», dijo Abundio, y algo en su voz cambió. Se puso más quieto. «Ese cuaderno rojo que usted carga, el que se le cayó en la sala de juntas». Consuelo lo miró. «Yo lo vi una vez, hace como 2 años. Usted lo traía abierto en el descanso cuando comía. Nomás lo vi un momento. Pero alcancé a ver las fórmulas». Silencio. «¿Y?», dijo Consuelo. Don Abundio se rascó la nuca. «Pues que mi hijo estudia ingeniería en el Politécnico. Y cuando le platiqué lo que usted hizo en la sala de juntas, lo del coeficiente S, me dijo: «Papá, eso no se aprende en un curso de limpieza». Consuelo no respondió. Don Abundio asintió, como si la respuesta hubiera estado en el silencio. «Bueno», dijo levantándose. «Me voy. Las naranjas están buenas. Mi señora las escoge bien». Se detuvo en la puerta. «Oiga, una última cosa. Esto me lo dejaron en el casillero esta mañana, con su nombre. No sé de quién es». Le extendió un sobre pequeño, blanco, sin remitente. Consuelo lo abrió cuando ya se había ido. Adentro, una tarjeta de presentación. Lic. Próspero Villanueva, abogado. Derecho administrativo y responsabilidad civil. Y al reverso, escrito a mano con letra apretada, Ing. Reyes. «Tengo el correo del 96. Llámeme cuando esté lista». Lo leyó 2 veces. Dagoberto. Puso la tarjeta sobre el cuaderno de tapas rojas. Las naranjas de don Abundio seguían en la mesa. Tomó una. La peló despacio, sin apurarse, con el olor cítrico extendiéndose por la cocina pequeña, y mientras comía los gajos uno por uno, miró por la ventana el trozo de cielo que le tocaba ver desde ese departamento. Un rectángulo gris-azul entre 2 bardas, sin nubes, sin horizonte. No era mucho, pero era suficiente para saber que el cielo seguía estando ahí. ¿Y tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías firmado ese tercer documento y te habrías ido con tu sobre y tu liquidación y tu silencio? Porque hay personas que cuando pierden el último empleo se rompen. Y hay personas para las que perder el último empleo es lo único que las deja libres de verdad. Consuelo esa tarde no rompió nada, peló una naranja y esperó. Dale like y suscríbete. En la siguiente parte, el licenciado Fulgencio va a cometer el error que nadie vio venir. El miércoles, Consuelo fue al mercado de Jamaica. No porque necesitara muchas cosas. Necesitaba jitomates, cilantro, 2 limones. Cosas que en cualquier tienda de la esquina hubiera encontrado en 5 minutos. Pero fue al mercado de Jamaica, porque ahí seguía el puesto de sus padres. Ahora lo atendía su sobrino Evaristo, que tenía 26 años, y la misma cara de su padre pero ninguna de su paciencia. Y porque a veces necesitaba estar en un lugar que oliera igual que cuando era niña. El mercado olía a tierra húmeda, a flores cortadas, a naranja y a algo dulce fermentado que venía de los puestos de fruta madura al fondo del pasillo. Olía exactamente igual que hace 40 años. Algunas cosas no cambian, aunque todo lo demás sí. Evaristo la saludó con un abrazo que duró más de lo normal. «Ya me contó la abuela», dijo, sin más preámbulo. «¿Qué te contó?» «Que te quedaste sin trabajo». Empezó a meter jitomates en una bolsa sin que ella se los pidiera. «Dice que va a hacer pozole el domingo». «Ya sé.
Voy a ir. Yo también voy. Llevo los tostadas. Le extendió la bolsa. No me pague. Evaristo. Que no me pague, tía. Hay días en que no se cobra. Consuelo tomó la bolsa. No discutió. Caminó de regreso entre los puestos, despacio, con las bolsas en la mano y los pies que conocían el piso irregular del mercado desde que tenía 7 años. Pasó por el puesto de flores, por el de especias, por el de semillas donde una señora mayor pesaba chiles anchos con una báscula que parecía tener la misma edad que el mercado. Afuera, en la calle, el sol había salido por primera vez en varios días. Esa tarde, mientras las jitomates se sofreían en aceite y la cocina se llenaba de un olor que era lo más cercano que Consuelo tenía a un abrazo, su teléfono vibró. Un mensaje de número desconocido. 4 palabras. Ya firmó. Ala Norte. Consuelo apagó el fuego. Se sentó en la silla de la cocina. Leyó el mensaje otra vez. Ya firmó. Ala Norte. Dagoberto. Tenía que ser Dagoberto. Lo que significaba que el licenciado Fulgencio Aldama, en algún momento entre el lunes que corrió a todo el equipo de limpieza y ese miércoles, había firmado la orden de inicio de construcción de la expansión del ala norte. Sin laudo estructural corregido, sin nueva revisión sísmica, con los planos que tenían el error en el tercer renglón, 2.300 millones de pesos en propiedades, 34 pisos de vidrio y concreto sobre suelo lacustre. Y ahora una expansión nueva, autorizada, en proceso, construida sobre un cálculo que una mujer con guantes amarillos había corregido en 5 segundos ante 12 personas que se rieron. Consuelo volvió a encender el fuego. Las jitomates seguían ahí. El aceite todavía estaba caliente. La cocina seguía siendo la misma. Siguió cocinando. El licenciado Fulgencio Aldama firmó los documentos de inicio de obra ese martes a las 4:20 de la tarde, en su oficina del piso 34, con su pluma Montblanc de edición limitada, y la certeza de quien lleva 30 años firmando cosas y nunca ha tenido que deshacer una sola firma. Su director técnico nuevo había contratado a uno de emergencia la semana anterior, un hombre de Monterrey con buenos credenciales y muy poca experiencia en suelos del Valle de México. Le había presentado una revisión rápida de los planos del ala norte, sin detectar el error, sin mencionar el coeficiente. El licenciado leyó el resumen ejecutivo. 2 páginas. Firmó. Lo que no sabía, lo que no podía saber porque nunca se había detenido a pensarlo, era que esa firma era visible, que los documentos de inicio de obra de una construcción de esa magnitud en el Paseo de la Reforma eran registros públicos, que cualquier persona con acceso al padrón de construcción de la Ciudad de México podía ver, a partir de ese martes, que Aldama Corporativo había iniciado una expansión estructural sin el laudo actualizado que la norma técnica complementaria para diseño por sismo de 2004 exigía para intervenciones en zonas de alta vulnerabilidad. Cualquier persona, o cualquier abogado, que supiera dónde buscar. El licenciado Próspero Villanueva tenía su oficina en la Colonia Doctores, en un edificio de los años 70, con el elevador permanentemente descompuesto y las escaleras con el barandal flojo desde el 3er piso. Era un hombre de unos 55 años, delgado, con lentes de armazón gruesa y la costumbre de hablar muy despacio, como si cada palabra le costara algo y no quisiera gastarlas de más. Consuelo lo llamó el jueves por la mañana. Reyes, dijo él sin ningún preámbulo. Ya vi la firma de inicio de obra. Fue el martes. Lo sé. ¿Tiene usted el memorándum del 96? Sí. ¿Y el estudio de suelo? En una memoria USB. Me lo pasó el ingeniero Leal. Una pausa breve. ¿Está el correo donde el licenciado Aldama recibió el estudio y acusó recibo? Eso dice el ingeniero Leal que sí está. No lo he visto yo directamente. Necesito verlo. Otra pausa. Y necesito que usted me explique algo, Ing. Reyes. Llevo 30 años en Derecho Administrativo y he visto muchos expedientes. Pero lo que usted me está describiendo, una profesionista que trabajó 15 años como empleada de limpieza en el edificio que construyó con su propio diseño,
Eso no es un expediente normal. ¿Por qué esperó tanto? Consuelo tardó en responder. Afuera, en la calle de Tepito, alguien estaba discutiendo sobre algo que no se alcanzaba a entender bien. La moto de siempre. El sol, que ese día sí estaba. Porque no tenía nada, dijo al final. Tenía el memorándum y las copias. Pero sin el estudio de suelo, sin el correo, sin el error visible en los planos actuales, era mi palabra contra la de un senador y un constructor con 2.300 millones en propiedades. ¿Y ahora? Ahora tienen el error en los planos firmados, tienen el estudio que él ocultó, tienen el correo donde acusó recibo, y tienen una firma de inicio de obra sin laudo actualizado. Una pausa. Ahora ya no es mi palabra. El licenciado Villanueva no respondió de inmediato. Se escuchó el crujido de una silla, como si se hubiera recargado en el respaldo. Bien, dijo. Véngase el lunes con todo lo que tenga. Y dígale al ingeniero Leal que también venga. El domingo fue al pozole de su madre. La casa de Jamaica olía a epazote y a chile guajillo desde la calle. Su madre la abrazó en la puerta con los brazos manchados de masa porque estaba haciendo tostadas, aunque Evaristo había dicho que él las llevaba. Evaristo llegó 20 minutos después con tostadas compradas de bolsa, que su madre miró con una expresión que no necesitaba palabras. Comieron en la mesa chica de la cocina, los tres, con el pozole rojo en tazones grandes, y el rábano y el orégano y el limón puestos en el centro, para que cada quien se sirviera. La televisión estaba encendida en la sala, pero nadie la estaba viendo. Su madre no preguntó nada sobre el trabajo. No preguntó nada sobre los planes. Solo sirvió. Y volvió a servir cuando el tazón se vaciaba. Y una vez, cuando Consuelo estaba callada mirando el pozole, le puso la mano en el brazo un momento y la retiró sin decir nada. Eso fue todo. Evaristo contó una historia larga sobre un cliente del mercado que había intentado regatear el precio de una rosa por 20 minutos para luego comprar 20. Su madre dijo que la gente era muy rara. Consuelo dijo que sí. Comieron más pozole. Al salir, ya de noche, su madre la acompañó hasta la puerta. ¿Estás bien?, dijo en voz baja, aunque Evaristo ya estaba adentro y no podía escuchar. Estoy bien. Su madre la miró. 74 años. Los ojos más atentos que Consuelo había conocido en su vida. Tu papá siempre decía, dijo su madre despacio, como si estuviera recordando en voz alta sin querer, que la gente que espera mucho tiempo tiene que tener cuidado cuando llega el momento. Porque ya están tan cansados de esperar que a veces se les olvida que el momento ya llegó. Consuelo la abrazó. No se me va a olvidar, dijo. Caminó de regreso al metro con el frío de noviembre en la cara, y el olor a epazote todavía en la ropa, y algo en el pecho que no era paz exactamente, pero se le parecía. El lunes tenía una cita con un abogado, y el licenciado Fulgencio Aldama, en su cama de memory foam, importado de Italia, durmió esa noche como siempre. Profundo, sin sueños. Todavía no sabía que eso estaba a punto de cambiar. ¿Y tú crees que el licenciado Fulgencio imaginó, cuando firmó esos documentos el martes, que estaba poniendo su nombre en algo que iba a usarse en su contra? Los hombres que siempre ganan cometen ese error. Creen que firmar es poder. No entienden que a veces firmar es dejar la huella. Dale like y suscríbete. La siguiente parte es donde todo lo que Consuelo guardó durante 15 años sale a la luz. Y lo que sale no puede volver a meterse. La niña encontró el cuaderno un martes. No el cuaderno de Consuelo, otro. Uno que su padre guardaba en el cajón inferior derecho de su escritorio en casa, debajo de unos folders de colores que nunca se abrían. Un cuaderno de pastas negras, tamaño carta, con el nombre Proyecto Anne. Confidencial escrito con plumón en la portada. Natividad Aldama Fuentes tenía 12 años. El pelo largo recogido en una trenza que siempre se le deshacía para el mediodía. Y una cualidad que su padre encontraba encantadora en las fotos de cumpleaños y agotadora en la vida real. Preguntaba todo. No preguntas de niña. Preguntas de alguien que quiere entender de verdad cómo funcionan las cosas. Esa tarde había entrado al estudio de su padre a buscar un cargador. El cajón estaba entreabierto.
El cuaderno asomaba. Lo sacó. Lo abrió. No entendió casi nada de lo que había adentro. Ecuaciones, tablas de valores, notas al margen con letra apretada. Pero en la tercera página había algo que sí entendió. Una hoja pegada con cinta adhesiva, doblada en 4, con un membrete que decía Despacho Peña y Asociados. Memorándum interno. Noviembre 1996. Y debajo del membrete, subrayado con plumón rojo por una mano que no era la de su padre. Ingui M. Soledad Reyes. Advertencia técnica ignorada. Modificaciones aprobadas contra recomendación expresa. Responsabilidad. Dirección del despacho. Natividad no sabía quién era la Ing. Reyes. No sabía qué era una advertencia técnica, pero sabía leer. Y sabía que cuando algo está subrayado en rojo y guardado en un cajón debajo de folders que nadie abre, es porque alguien no quiere que nadie lo encuentre. Sacó su teléfono. Fotografió la hoja. Fotografió las 3 páginas siguientes. Volvió a doblar el memorándum. Cerró el cuaderno. Lo acomodó exactamente como estaba, con el mismo ángulo, debajo de los mismos folders. Y fue a buscar el cargador como si nada. La maestra Encarnación Bustamante llevaba 19 años dando matemáticas en la secundaria Benito Juárez de la colonia Narvarte. Era una mujer de 48 años, con la paciencia infinita que da a enseñarle fracciones a adolescentes que no quieren aprender fracciones, y con una memoria particular para los alumnos que hacían preguntas que no correspondían al grado. Natividad era uno de esos alumnos. El miércoles por la mañana, antes de que empezara la clase, Natividad se acercó al escritorio de la maestra Encarnación con el teléfono en la mano. «Maestra, ¿me puede explicar qué significa esto?». Le mostró las fotografías. La maestra Encarnación miró la primera imagen, luego la segunda. Luego volvió a la primera. Tomó el teléfono con las 2 manos, cosa que casi nunca hacía con los teléfonos de sus alumnos, y amplió la imagen con los dedos. «¿Dónde conseguiste esto?», dijo, con una voz que Natividad no le había escuchado antes. «Es de un cuaderno de mi papá». La maestra la miró. «¿Tu papá es ingeniero?». «No, es empresario. Tiene edificios». La maestra Encarnación devolvió el teléfono muy despacio. «Natividad», dijo, «¿tú sabes lo que es el Colegio de Ingenieros?». El licenciado Próspero Villanueva recibió la llamada el jueves a las 11 de la mañana, mientras Consuelo y Dagoberto estaban sentados frente a su escritorio revisando el índice de documentos que habían organizado durante la semana. Era un número que no tenía registrado. Lo dejó ir al buzón. 10 minutos después, escuchó el mensaje. Pidió a Consuelo y a Dagoberto que esperaran. Salió al pasillo. Llamó de vuelta. Cuando regresó a la oficina, cerró la puerta con más cuidado del habitual. «Acabo de hablar con una maestra de secundaria», dijo, sentándose despacio, «que ayer recibió de parte de una alumna suya las fotografías de un memorándum interno del despacho Peña y Asociados, fechado en noviembre de 1996, donde consta por escrito que la advertencia técnica de una ingeniera fue ignorada por instrucción de la dirección». Consuelo no se movió. «La alumna», siguió el licenciado Villanueva, «se llama Natividad Aldama Fuentes». El silencio que siguió duró varios segundos. Dagoberto fue el primero en hablar. «¿Es la hija del licenciado?». «Sí». «¿Y cómo llegó la maestra a usted?». «La maestra llamó al Colegio de Ingenieros esta mañana. El colegio tiene un expediente abierto, que lleva 15 años sin moverse, con el nombre de la Ing. Reyes. Cuando la maestra mencionó el nombre, el secretario técnico del colegio le dio este número». Consuelo miró sus manos sobre la mesa. Los guantes amarillos no estaban ahí. Estaban en casa, en el carrito, en otro mundo que ya no era exactamente el suyo. «La niña sabe lo que encontró», dijo. «Sabe que encontró algo que alguien no quería que se encontrara», dijo el licenciado Villanueva. «¿Tiene 12 años?» Preguntó a su maestra qué significaba. La maestra tuvo el criterio de no explicarle y de buscar a alguien que pudiera hacer algo con eso. Dagoberto exhaló. «El memorándum estaba en el cuaderno del licenciado Fulgencio», dijo Consuelo. No era una pregunta. «Sí, él lo tenía».
Lo había guardado. Sí. Consuelo asintió, muy despacio, como quien verifica algo que ya sabía pero necesitaba escuchar en voz alta. El licenciado Fulgencio Aldama había guardado ese memorándum. Lo había tenido 15 años en un cajón de su escritorio en casa. Lo había subrayado en rojo. No por remordimiento. Eso Consuelo lo descartó de inmediato. Conocía el tipo de hombre que era. Lo había guardado como se guarda algo que podría necesitarse. Como evidencia de que el problema, si algún día surgía, era del despacho Peña. No de él. Había guardado su escudo. Y su hija de 12 años lo había fotografiado. El cuaderno de tapas rojas estaba sobre el escritorio del licenciado Villanueva. Consuelo lo había traído esa mañana, por primera vez fuera de su departamento en semanas. Lo abrió en la última página y señaló las 4 líneas que había escrito la noche que la corrieron. La fecha, el nombre del edificio, el error estructural, el nombre de Dagoberto como testigo. «Esto lo escribió usted el día que la liquidaron», dijo el licenciado Villanueva. «Sí». ¿Y las páginas anteriores? Son cálculos del proyecto original, de 1994 a 1996. El licenciado tomó el cuaderno con cuidado. Lo hojeó despacio, sin leer en profundidad, solo mirando la densidad de la escritura, la consistencia de la letra, las fechas en los márgenes. «Este cuaderno», dijo, «va a ser el documento central del expediente». «Lo sé», dijo Consuelo. Lo dijo sin orgullo, sin emoción particular, con la misma calma con que había dicho el sistema no cierra en la sala de juntas, con los guantes amarillos puestos y 12 trajes riéndose a su alrededor. El licenciado Villanueva cerró el cuaderno. Lo puso en el centro del escritorio. Y por primera vez desde que Consuelo había entrado a esa oficina, algo en su cara se movió. No exactamente una sonrisa, pero sí lo que viene justo antes. «Inge Reyes», dijo, «voy a necesitar que me cuente todo. Desde el principio». Abrió su propia libreta. Tomó su pluma. «Y esta vez, lo que usted diga sí va a quedar escrito donde tiene que quedar». Afuera, en la calle de la Colonia Doctores, el tráfico seguía siendo el tráfico. El elevador seguía descompuesto. El barandal del 3er piso seguía flojo. Pero adentro, en esa oficina con los archiveros viejos y la luz de tubo y el escritorio que crujía cuando el licenciado se recargaba, Consuelo Reyes empezó a hablar. Y esta vez nadie la iba a interrumpir. ¿Y tú crees que el licenciado Fulgencio supo, en algún momento de esos 15 años, que guardar ese memorándum era guardar su propia condena? Porque los hombres como él creen que guardar algo es controlarlo. No entienden que hay cosas que no se controlan por tenerlas cerca. Solo se vuelven más peligrosas. Y su hija de 12 años, sin saber lo que hacía, acaba de soltar lo que él creyó que tenía amarrado. Dale like y suscríbete. Lo que viene en la siguiente parte es público, es proporcional, y no tiene manera de deshacerse. La audiencia fue un jueves. Salón B del Colegio de Ingenieros Civiles de México, Colonia Polanco. 3er piso. Una sala rectangular con sillas de madera oscura. Una mesa larga al frente para el panel y ventanas altas que ese día dejaban entrar un sol de mediodía que no pedía permiso. Había capacidad para 80 personas. Llegaron 112. Consuelo llegó 20 minutos antes. Traía el cuaderno de tapas rojas en la mano, no en la bolsa. El licenciado Villanueva llegó 5 minutos después con un portafolios tan lleno que el cierre le costó trabajo. Dagoberto Leal llegó el último, con la memoria USB en el bolsillo de la camisa, en el mismo lugar donde uno carga algo que no quiere perder de vista. El licenciado Fulgencio Aldama llegó con 3 abogados y sin mirar a nadie. Consuelo lo vio entrar desde el otro extremo de la sala. Él no la miró, o no quiso mirar. No había manera de saber cuál de las dos cosas era, y en ese momento tampoco importaba. El panel estaba formado por 5 ingenieros del colegio. El presidente, un hombre de unos 65 años con corbata guinda y el pelo completamente blanco, abrió la sesión explicando el procedimiento en términos que sonaban técnicos,
pero que en el fondo decían una sola cosa. Esto no es un tribunal penal, pero lo que aquí se determine va a ser enviado a las autoridades correspondientes y va a quedar en el registro público del colegio para siempre. Los abogados del licenciado Fulgencio intercambiaron una mirada. El licenciado no se movió. El licenciado Villanueva presentó el expediente en orden cronológico. No dramatizó. No alzó la voz. Leyó fechas, leyó nombres, mostró documentos en la pantalla que habían instalado al frente de la sala. Cada pieza en su lugar, cada una conectada a la siguiente, como los renglones de una ecuación que solo tiene un resultado posible. Noviembre de 1994. Inicio del proyecto de la Torre Aldama en el despacho Peña y Asociados. Ingeniera responsable de análisis sísmico, M. Soledad Reyes. Agosto de 1996. Memorándum interno de la Ingeniero Reyes, advirtiendo que las modificaciones solicitadas por el cliente comprometían el eje central de cimentación y subestimaban el coeficiente sísmico del terreno. 4 páginas con anexos técnicos. Firmado y fechado. Septiembre de 1996. Aprobación de las modificaciones por el director del despacho, Ing. Peña, contra la recomendación expresa del memorándum. Sin respuesta escrita a la Ing. Reyes. Noviembre de 1996. Estudio de suelo encargado por el licenciado Aldama a una empresa externa. Resultado: condiciones sísmicas del terreno significativamente distintas a los valores estándar usados en los cálculos de cimentación. El estudio fue recibido por el licenciado Aldama con acuse firmado. Nunca fue registrado en el expediente de construcción. Nunca fue comunicado al despacho ni a las autoridades de obra. Aquí el licenciado Villanueva hizo una pausa. Proyectó el correo electrónico en la pantalla. Una dirección de dominio corporativo de Aldama. Una fecha: 14 de noviembre de 1996. Un asunto: recepción estudio geotécnico Torre Reforma. El cuerpo del mensaje: 4 líneas donde el asistente del licenciado confirmaba la recepción del documento y le preguntaba al remitente si debía archivarlo en el expediente de construcción o en el archivo privado del licenciado. La respuesta, 2 horas después, también proyectada: archivo privado. El salón estuvo en silencio varios segundos. Uno de los abogados del licenciado inclinó la cabeza hacia él y le dijo algo al oído. El licenciado no respondió. Miraba la pantalla con una expresión que Consuelo, desde el otro lado de la sala, reconoció. La de alguien que acaba de ver el momento exacto en que algo se rompió y sabe que no hay forma de no haberlo roto. El licenciado Villanueva continuó. Octubre de 2010. El coordinador técnico del proyecto de expansión del ala norte detecta en los planos un error en el eje central de cimentación consistente con las modificaciones no autorizadas de 1996. El coordinador técnico es despedido sin causa justificada días después. Noviembre de 2010. Inicio de obra de la expansión del ala norte firmado por el licenciado Aldama sin laudo estructural actualizado, en contravención de la norma técnica complementaria para diseño por sismo vigente. Noviembre de 2010. Liquidación del equipo de limpieza de la Torre Aldama, incluyendo a la señora Consuelo Reyes. Nombre legal: M. Soledad Reyes. 4 días después del incidente en la sala de juntas del piso 22, donde dicha persona identificó públicamente el error en los planos del ala norte. El presidente del panel levantó la vista de sus papeles. ¿La señora Consuelo Reyes y la ingeniera M. Soledad Reyes del memorándum de 1996 son la misma persona? Sí, dijo el licenciado Villanueva. Un murmullo recorrió la sala. Breve, pero audible. Uno de los abogados del licenciado pidió la palabra. Era el más joven de los 3, con traje azul marino, y la seguridad de quien ha salido de situaciones peores. Argumentó que el memorándum era un documento interno de un despacho ajeno a su cliente, que el correo del 96 mostraba una decisión administrativa de archivo, no una ocultación deliberada, que la firma de inicio de obra era responsabilidad del director técnico de la empresa, no personal del licenciado, que no había evidencia de que el licenciado Aldama hubiera tenido en ningún momento conocimiento directo del error técnico en los planos. El panel escuchó sin interrumpir. Cuando el abogado terminó, el presidente del panel asintió. «Gracias», dijo. Y luego, dirigiéndose a la sala, «Vamos a escuchar a la Ingui Reyes».
Consuelo se levantó. Caminó hasta el frente de la sala. Puso el cuaderno de tapas rojas sobre la mesa del panel, abierto en la primera página. No había preparado un discurso. No tenía notas. El memorándum del 96 existe porque yo lo escribí, dijo. Los cálculos en este cuaderno son los que hice entre 1994 y 1996 para el proyecto de la torre. Los pueden verificar con cualquier ingeniero estructural en esta sala. Hizo una pausa. El error en los planos actuales del ala norte es el mismo que describí hace 15 años. No evolucionó. No cambió. Está exactamente donde siempre estuvo, porque nadie lo corrigió. Buscó al licenciado Fulgencio con la mirada. Él la miró esta vez. El licenciado Aldama recibió el estudio de suelo en noviembre del 96. Acusó recibo. Ordenó que se archivara en privado. Eso está en su correo. Una pausa. Yo no digo que él construyó un edificio para que se cayera. Digo que supo que había un riesgo, que lo guardó y que siguió construyendo. Y que cuando alguien volvió a señalar ese riesgo, 14 años después, lo primero que hizo fue callarlo. No hubo más silencio de sala. Hubo el tipo de quietud que pasa cuando algo aterriza exactamente donde tiene que aterrizar. El licenciado Fulgencio pidió hablar. El panel se lo permitió. Se levantó. Se acomodó el saco. Miró al panel, no a la sala. Estoy dispuesto a financiar una revisión estructural completa del ala norte, dijo, con los ingenieros que el colegio designe, a mi costo, y a detener la obra en lo que dure el proceso. Una de sus abogadas le puso la mano en el brazo, discreta. Él se la retiró. También estoy dispuesto a revisar la situación laboral de las personas afectadas por el cambio de empresa de limpieza. El presidente del panel lo miró, incluyendo a Laín. ¿Reyes? El licenciado Fulgencio tardó un segundo. Incluyendo a quien corresponda. Fue entonces que Consuelo habló por segunda vez sin que nadie se lo hubiera pedido. Con respecto, dijo, no vengo a que me devuelvan el trapeador. Otra vez el murmullo, esta vez más largo. Uno de los ingenieros del panel, el de la esquina izquierda que había estado callado todo el tiempo, bajó la cabeza. Y si alguien hubiera estado mirando justo en ese momento, habría visto que lo que hizo fue sonreír, aunque se cubrió rápido con la mano. La sesión terminó a las 4:15 de la tarde. El panel emitió una resolución preliminar. Suspensión inmediata de la obra del ala norte. Auditoría estructural obligatoria financiada por Aldama Corporativo. Apertura de expediente formal ante la Secretaría de Desarrollo Urbano. Y envío de copia del expediente completo a la Fiscalía General para evaluación de responsabilidad penal por ocultamiento de información técnica relevante. También se ordenó la restitución formal del crédito profesional del proyecto de la Torre Aldama a la Íngero M. Soledad Reyes, con nota permanente en el registro del colegio. El licenciado Fulgencio salió primero, flanqueado por sus abogados, sin detenerse, sin hablar con nadie. En la puerta, un periodista le puso un micrófono en la cara. Él lo apartó con la mano y siguió caminando. Afuera, el sol de las 4 de la tarde seguía siendo el mismo sol de mediodía, solo un poco más inclinado. El paseo de la Reforma a esa hora era su propio ruido. Coches, claxons, alguien en una bicicleta que se coló entre dos taxis. Dagoberto encontró a Consuelo en los escalones de la entrada. «¿Cómo se siente?», dijo. Consuelo pensó en la pregunta. Un momento real, no por protocolo. Como cuando terminas de resolver algo muy largo, dijo, y te das cuenta de que ya no tienes el lápiz en la mano. Dagoberto asintió. No dijo nada más. A veces no hace falta. ¿Y tú crees que el licenciado Fulgencio, en ese momento caminando entre sus abogados sin mirar a nadie, entendió lo que había pasado realmente? No que lo habían atrapado, eso ya lo sabía, sino que la mujer que limpió sus pisos durante 4 años, la que resolvió su ecuación en 5 segundos, la que no firmó el tercer documento, la que peló una naranja en vez de llorar, siempre supo exactamente lo que hacía. Dale like y suscríbete. La última parte es donde todo regresa, y lo que regresa ya no pesa igual. El primer lunes de diciembre,
Consuelo llegó a la Torre Aldama a las 9 de la mañana. No por la puerta de servicio. Por la entrada principal, con las 2 palmeras en macetones de cantera y el vestíbulo de mármol que ella conocía de adentro mejor que nadie. El guardia de recepción la miró. Ella le dio su nombre. Él revisó la lista. La dejó pasar. No traía el carrito. No traía los guantes amarillos. Traía el cuaderno de tapas rojas bajo el brazo y una carpeta con documentos que el licenciado Villanueva había preparado durante las 2 semanas anteriores con la precisión de quien sabe que cada hoja va a ser leída con lupa. El elevador que tomó esta vez fue el principal, el de vidrio, el que sube por el centro del atrio, y desde el que se ve el vestíbulo achicarse hacia abajo mientras los pisos pasan. Consuelo nunca lo había tomado. En 4 años de trabajo en ese edificio, ese elevador no era para ella. Subió al piso 34. La oficina del director técnico interino, el licenciado Fulgencio, llevaba 2 semanas en licencia voluntaria, mientras la fiscalía revisaba el expediente. Era más pequeña de lo que Consuelo había imaginado. Funcional. Una mesa, 2 sillas, una ventana con vista al Reforma que a esa hora de la mañana brillaba con un sol limpio de diciembre. El director interino se llamaba Norberto Salas. 52 años. Ingeniero civil por la UNAM, 20 años trabajando en estructuras de edificios en altura. Lo había designado el Consejo de Administración de Aldama Corporativo la semana anterior, después de que la resolución del colegio se hizo pública, y 3 de los socios mayoritarios pidieron una reunión de emergencia que duró 6 horas. Se levantó cuando Consuelo entró. Le extendió la mano. «Inge Reyes», dijo. «Gracias por venir». Consuelo le dio la mano. Se sentó. «Usted dirá», dijo ella. Norberto Salas abrió una carpeta. El Consejo ha revisado el expediente completo. La auditoría estructural del ala norte confirmó el error en el eje de cimentación. La obra está suspendida indefinidamente hasta que se corrija el diseño. Hizo una pausa. Le ofrecemos a usted el contrato de revisión y corrección del proyecto. Como ingeniera responsable, con su nombre en los planos, en el expediente y en el registro del colegio. Consuelo no respondió de inmediato. Miró por la ventana. El paseo de la Reforma a las 9 de la mañana. Los camiones, los árboles sin hojas de diciembre. El cielo que a esa hora todavía tenía algo de azul antes de que la ciudad lo enturbiara. Desde esa ventana, la calle se veía muy abajo. El puesto de tamales de la esquina no se alcanzaba a distinguir desde ahí arriba. «¿Y el proyecto original de la torre?», dijo. «El crédito ya fue restituido formalmente por el colegio, como usted sabe». Norberto Salas eligió las palabras con cuidado. «El Consejo también está dispuesto a emitir un reconocimiento interno, con registro público, de la autoría del sistema de cimentación compensada». «No el Consejo», dijo Consuelo. «El edificio. Quiero que esté en el edificio. En la placa de la entrada, donde están los nombres de los ingenieros de construcción». Una pausa. «Eso lo voy a tener que consultar». «Consúltelo», dijo Consuelo. «Y cuando tenga la respuesta, me avisa. Ahí decidimos lo demás». Se levantó. Tomó su carpeta. El cuaderno de tapas rojas seguía sobre la mesa, donde lo había puesto al sentarse. Lo recogió. Norberto Salas la acompañó hasta el elevador. Ninguno de los dos dijo nada en el camino. Cuando las puertas se abrieron, él extendió la mano otra vez. «Inge Reyes», dijo. «Una pregunta, si me permite». Consuelo esperó. Cuando estuvo aquí 4 años limpiando este edificio, ¿nunca pensó en irse? ¿En buscar otra cosa? Consuelo lo miró. «Me fui una vez», dijo. «Hace 15 años. No sirvió de nada». Una pausa. «Este edificio lo calculé yo. No iba a dejar que se cayera». Entró al elevador. Las puertas se cerraron. Don Abundio estaba en el vestíbulo cuando ella salió. No porque tuviera asunto ahí. Ya no trabajaba en el edificio desde el 1 del mes, igual que todos. Estaba ahí porque era Abundio,
y Abundio tenía la costumbre de aparecerse en los lugares en el momento menos esperado, con una razón que nunca terminaba de ser suficiente, pero que de alguna manera siempre resultaba ser exactamente la correcta. «Oiga», dijo cayendo en paso a su lado como si hubiera estado esperándola desde hacía rato. «¿Cómo le fue?» «Bien». «¿Le van a poner su nombre en la placa?» Consuelo lo miró de reojo. «¿Cómo sabe usted lo de la placa?» «No sé nada de ninguna placa», dijo Abundio con una cara completamente inocente. «No más pregunto». Consuelo casi sonrió. «Esta vez sí, aunque poquito». «Todavía no sé», dijo. «Lo están consultando». «Ah, pues que lo consulten», dijo Abundio. «Pero que no tarden, porque yo me muero de curiosidad y ya estoy grande para esperar». Salieron juntos a la calle. El sol de diciembre afuera era frío pero limpio, sin niebla, sin lluvia. El Reforma a esa hora tenía el ruido habitual, los camiones, los claxons, alguien en bicicleta que siempre se cola entre los coches como si las reglas fueran sugerencias. «¿Y ahora qué sigue?», dijo Abundio. «Trabajo», dijo Consuelo. «¿De ingeniera?» «De ingeniera». Don Abundio asintió, satisfecho, con la expresión de alguien que siempre lo supo, pero que de todas formas se alegra de que se lo confirmen. «Pues ya era», dijo. Y se fue por su lado, con las manos en las bolsas del abrigo, como si hubiera tenido cosas que hacer en esa esquina desde antes de que ella llegara. El viernes siguiente, Consuelo no dobló el jaleco. Lo sacó del cajón de la mesita de noche igual que siempre, en la mañana, antes de que la calle empezara a hacer ruido. Lo extendió sobre la cama, con los brazos abiertos. Ing. M. Soledad Reyes. El hilo deshilachado al final de la S. Siempre igual. Esta vez no lo dobló en 4. Lo llevó al closet. Lo colgó en un gancho, con los brazos extendidos, como se cuelga algo que va a usarse. No ese día. Todavía no era el día del jaleco. Pero ya no era el día de doblarlo tampoco. Era algo intermedio. Un día que todavía no tenía nombre, pero que se sentía distinto a todos los anteriores. Como cuando un cuarto que llevas años viendo igual cambia de lugar un mueble, y de repente hay más luz, aunque nadie abrió ninguna ventana. Se hizo un café. Se sentó en la mesa de la cocina. El cuaderno de tapas rojas estaba ahí, como siempre. Lo abrió. No en la última página, donde había escrito las 4 líneas la noche que la corrieron. En la primera, los cálculos de 1994. La letra apretada de una mujer de 29 años que sabía exactamente lo que estaba haciendo, y no tenía manera todavía de saber cuánto tiempo iba a tardar en demostrarlo. Lo miró un momento. Luego lo cerró. Tomó el café. Afuera, la calle de Tepito empezaba. La moto, la radio de don Tranquilino, la señora del 2 con su rutina de cada mañana. Los mismos sonidos de siempre, el mismo departamento, la misma luz de diciembre entrando por la misma ventana. Pero el cuaderno en la mesa ya no pesaba igual. 3 semanas después, una placa de bronce fue instalada en el vestíbulo de la Torre Aldama, junto a la entrada principal, entre las 2 palmeras en macetones de cantera. Decía: Torre Aldama, Paseo de la Reforma, Ciudad de México, Sistema de Cimentación Compensada, Diseño e Ingeniería Estructural, Inga M. Soledad Reyes, 1994-1996. La instalaron un martes a las 11 de la mañana. No hubo ceremonia, no hubo discurso. Solo 2 trabajadores, con una taladradora y un nivel de burbuja, y el mármol del vestíbulo que recibió el bronce sin hacer ningún ruido. La señora Refugio fue la única que estuvo ahí. Nadie la había invitado. Llegó porque pasaba por ahí, dijo, aunque el edificio quedaba a 4 estaciones de metro de su casa, y no había ninguna razón para que pasara por ahí. Se quedó mirando la placa un momento, con las manos cruzadas frente a ella. Luego se fue sin decirle nada a nadie. Eso fue todo. Consuelo se enteró de la placa esa misma tarde, por un mensaje de Dagoberto. Solo mandó una fotografía, sin texto. Consuelo la miró en la pantalla del teléfono. El bronce, las letras, la luz del vestíbulo reflejándose en el mármol alrededor.
No contestó de inmediato. Se levantó. Fue al closet. Tomó el jaleco azul del gancho, con los dos brazos extendidos, y lo sostuvo un momento frente a ella. Ing. M. Soledad Reyes. El hilo deshilachado al final de la S. Lo colgó de vuelta. Ya iba a llegar el día del jaleco, pero ese día todavía no. Ese día era para otra cosa, para quedarse en la cocina con el café que ya estaba frío, y el teléfono en la mano, y la fotografía de una placa de bronce en un vestíbulo de mármol donde su nombre llevaba 15 años esperando sin que nadie lo supiera. Le contestó a Dagoberto con 2 palabras. Ya era. Afuera, la calle de Tepito era su idioma de siempre. La moto, la radio, la señora del 2. El golpe del piso de arriba que nunca había podido identificar, y que seguía siendo un misterio, y que en ese momento, por alguna razón, le pareció lo más entrañable del mundo. Terminó el café frío, y sonrió.